Bueno, hace tiempo tenía ganas de tratar este tema, de hablar de Bukele, de hablar del fenómeno del Salvador, pero tenía cuidado porque no quería quedar en ridículo tocando un tema sin tener una alternativa de ofrecimiento, o sea, de alguna idea que, no sé, no es que ellos lo necesiten ni nada, sino que uno lo ve desde el exterior y está observando un detalle, una transformación que no se sabe todavía cuál es el final, pero hay que ser respetuoso porque El Salvador era un infierno. Yo viví en ese país, por eso conozco más o menos en profundidad el tema. Y entonces yo tenía ganas de hacer un video, pero no sabía cómo hacerlo. Y hoy me voy a atrever a dar una modesta opinión para que, a ver si en el continente, que es lo que nos importa, pues empieza a verse el problema, es que es un grave problema, y que es un grave problema en todo el continente, el problema de la seguridad. Nos ayuda, no vamos a decir que le propongo soluciones ni nada, sino nos ayuda a entender la parte humana de los problemas que tenemos nosotros y las vías que habrá que encontrar para resolverlo. Bukele tiene de un golpe 65.000 pandilleros en la cárcel. Es un acontecimiento impensado y terriblemente absurdo de todos los puntos de vista, pero hay que estar o hay que haber estado en El Salvador para que un gobernante, después de tantos fracasos, de varias aventuras políticas de todo orden, de la extrema izquierda y de la extrema derecha, habían fracasado en ese país y lo habían llevado a la ruina, que no se podía salir a la calle. Entonces este hombre, este muchacho joven, es un revolucionario, es un inconsciente, es un intelectual, en fin, lo que sea. Por lo menos se está presentando una alternativa que será discutida y de acuerdo a los resultados que obtenga, tendrá el veredicto de la historia. No es un tema fácil de tratar y es un tema espinoso, por eso voy a hacer dos videos. Primero voy a hacer el primer video de hoy, que es presentar más o menos cómo es el problema, porque sí se conoce, pero no se tiene en profundidad el conocimiento. Vamos a abonar un poco la idea. Y el otro video, que será la conclusión, lo haré mañana para ver qué es lo que pudiéramos esperar de ese experimento humano que nosotros desearíamos que termine como realmente deben terminar todos los proyectos humanos, con dignidad. Así que hoy voy a empezar con el tema de velar. Lo conocen todos lo conocen, pero siempre es bueno volver a repetirlo por las dudas si hay algunos desmemoriados. Por lo tanto, las maras, de eso se trata, la Mara Salvatrucha y otras maras, o sea, pandillas, no son una generación espontánea de la naturaleza, son provocados por un desorden continental de las economías, de la corrupción, de la mala política, en fin, de la delincuencia de cuello blanco instalada en el poder, de los extremos inhumanos que florecieron apoyados por el imperialismo capitalista que instalaba sus predominios, sus dominios en los países de Centroamérica para recoger frutos, para sembrar bananos, en fin, para lo que sea, para llevarse el café, en fin. O sea, la gran riqueza de Centroamérica generó una enorme pobreza en la población. Yo conocí en profundidad ese tema porque yo viví en El Salvador. Entonces, ese extremo increíble que se iba gestando obligó a miles de familias salvadoreñas buscar una orientación, emigrar hacia Estados Unidos. Como sea, vinieron acá miles de familias y cambiaron su destino, pero a un precio muy alto. Tuvieron que abandonar sus familias, sus hijos, para trabajar acá.
intensamente en el campo, en lo que fuere. Gente muy trabajadora. El salvadoreño es una mujer y un hombre de excepcionales capacidades, incansables de trabajo y creativo, inteligente. Pero tuvieron que abandonar a su familia, a sus hijos. Y aquí nació, en Los Ángeles justamente, ese gran flagelo que llegó a constituir un problema acá en Estados Unidos dramático, que esto no tuvieron más que agarrar y meterlos en miles o en cientos primero y después, y mandar a esos muchachos, a esa gente que ya era delincuente profesional, acá se había hecho, porque entraron en el tema de la droga, en temas de la extorsión, en fin, todas esas cosas que todo el mundo conoce, que se han desviado acá las juventudes en una gran proporción. Y Estados Unidos, los únicos que tuvo como alternativa, se buscó solucionar el problema, pero no era un problema nacional, era un problema que había generado la inmigración ilegal muchas veces, y mandaron a hacer montones de gente a El Salvador. Y llegó a haber un movimiento de delincuencia tan aceitado que llegó un momento de que había 30, 40 muertos diarios durante años. Entonces, pues los gobiernos pactaban con los cabecillas de las organizaciones, en fin, hubo un concubinato entre la política y la delincuencia para obtener fines políticos y extorsión. Pero la delincuencia fue extremadamente violenta y convirtió al país en un volcán. O sea, Salvador se convirtió en un país inhumano, nadie podía salir a la calle, o sea que era terrible. Y los políticos, como dije antes, no obtenían soluciones porque pues lo tradicional que intervenían las instituciones internacionales de los derechos humanos y paraban todo. Llega Bukele con una nueva conciencia de política, con un contenido, con una oferta diferente, deslumbra a la población, le creen al joven, había hecho una trayectoria como intendente, como regidor, como una autoridad en un estado, en una ciudad, creo que era Santa Ana, y había hecho una buena administración y sobre todo con honestidad, combatiendo la corrupción, en fin. Y el hombre seduce a la población, va a una elección y arrasa con los políticos tradicionales, con los revolucionarios, con todo lo que había sido experiencias en El Salvador, y se hace de la presidencia. Pero el primer problema, el primer muro infranqueable que encuentra es la delincuencia en la calle, incontenible. Trata de negociar, se conocen alternativas que ofrece, pero estaban enseñoreados, el delito estaba enseñoreado y sus dirigentes pues ya tenían posicionamiento político, o sea, negociaban a un nivel de control del Estado. Y entonces era insostenible porque habían corrompido a la policía, habían corrompido al ejército, en fin, era un malemando, no era fácil. Entonces parece que hubo una ruptura definitiva y este hombre impone el rigor, o sea, mete a 65.000 delincuentes o presuntos delincuentes o maras o, en fin, lo que sea, y los mete a la cárcel. Y hace un revuelo internacional porque crea un acontecimiento absurdo para todos y sobre todo saltan las instituciones de todo el mundo porque 65.000 presos, delincuentes presos, pues es una abultada, pero logra la aceptación del pueblo, la mayoría lo apoya, o sea, habían perdido la paz, o sea, el país era insoportable, no se podía ir a El Salvador, o sea, y estaba controlado estrictamente, muy bien organizado por la delincuencia en todos los estrados del país, o sea, no había nada que
que tuviera libertad para operar bajo la ley eran ellos imponían la ley y si no imponían la muerte, o sea, la rebeldía era la negociación, era de obtener dinero, pero a cambio del dinero era la vida, y se había hecho insoportable, o sea, la gente no podía salir a la calle. Entonces se vio el gobierno obligado a, me imagino, o es de imaginar, que había que tomar una decisión política. Y entonces la decisión política era de encarcelar a toda esta gente que estaba en el delito pues desbordado. Ahora bien, eso es lo que logra esto a causa de un problema que el país no lo puede soportar porque había sido generado fuera de la frontera. O sea, siempre hubo delitos en El Salvador como en todos nuestros países, pero un delito controlable, pero un desborde tan dimensional y con tanto asesinato a sangre fría, pues hubo destrucción absoluta de la sociedad, hubo miedo, se implantó el terror, o sea, era dramático. Entonces, los políticos fueron superados porque el hombre trajo por lo menos seguridad, o sea, hoy El Salvador es uno de los países más seguros de todo el continente y no sé si del mundo. Entonces, sí, el problema es que hay 65.000 delincuentes o pandilleros o como quieran llamarle, en la cárcel y con un rigor sobrehumano, o sea, no es nada de buenos tratos ni nada, no sé, ahí ya interviene la parte humana y uno no tiene derecho a opinar, sobre todo en un país extraño. Pero ese es el problema que enfrentó este gobernante y que tuvo una inspiración que la historia la recogerá como un experimento, como una experiencia única a nivel mundial. Entonces, es un tema extraordinariamente importante para todos nosotros que estamos con la inquietud de ver florecer un nuevo nacimiento en Latinoamérica. Y entonces tenemos que ir hablando de los países que componen nuestro continente y que han desestabilizado nuestras sociedades y que han llevado a la corrupción a sus gobernantes. Hablar de estas cosas pues no es muy común, por eso hay que ser muy cuidadoso, porque se pueden herir susceptibilidades y uno como extranjero o como observador independiente pues tiene que tener mucho respeto por las autoridades legales y por la vida humana. Entonces, nosotros estamos frente a un acontecimiento que es único, pero cómo se está generando, cómo se financia eso, cómo lo respalda, en qué se sostiene, y da la impresión que el sustento más férreo que ha tenido el gobierno son las Fuerzas Armadas. Entonces, eso le ha posibilitado a Bukele que lleve adelante un proyecto que realmente ha producido resultados. O pandilleros, o como quieran llamarle, en la cárcel, y con un rigor sobrehumano, o sea, no es nada de buenos tratos ni nada, no sé, ahí ya interviene la parte humana y uno no tiene derecho a opinar, sobre todo en un país extraño. Pero ese es el problema que enfrentó este gobernante y que tuvo una inspiración que la historia la recogerá como un experimento, como una experiencia única a nivel mundial. Entonces, es un tema extraordinariamente importante para todos nosotros que estamos con la inquietud de ver florecer un nuevo nacimiento en Latinoamérica. Y entonces tenemos que ir hablando de los países que componen nuestro continente y que han desestabilizado nuestras sociedades y que han llevado a la corrupción a sus gobernantes. Hablar de estas cosas pues no es muy común, por eso hay que ser muy cuidadoso, porque se pueden herir susceptibilidades y uno como extranjero o como observador independiente pues tiene que tener mucho respeto por las autoridades legales y por la vida humana. Entonces, nosotros estamos frente a un acontecimiento que es único, pero cómo se está generando, cómo se financia eso,
cómo lo respalda, en qué se sostiene, y da la impresión que el sustento más férreo que ha tenido el gobierno son las Fuerzas Armadas. Entonces, eso le ha posibilitado a Bukele que lleve adelante un proyecto que realmente ha producido resultados. Pero claro, la generación de un cambio tan determinante implica todo un operativo de financiamiento, de logística, de instituciones, de leyes, en fin, de política, de poder adquisitivo. Bueno, ¿cómo se va a financiar eso? Pues 60.000 personas que están hacinadas, pues tienen que comer, tienen que vivir, cómo se les mantiene su salud, en fin, la parte humana, porque si se detuvo a la delincuencia, se limpiaron las calles. Salvador hoy es un país seguro, pero fronteras adentro debe permear un problema que está pendiente de ser resuelto, porque ¿qué pasa si Bukele se va y toda esa gente sale a la calle? Y entonces uno se pregunta, el gobernante que llegue, si se va Bukele o termina su ciclo, porque tampoco se puede eternizar el poder, porque convertiría a Salvador en una dictadura. Y entonces sí, está bien que sea justificable y todo, pero lo van a aceptar. O sea, o él deja a alguien en el poder y será capaz de continuar con un proyecto humano. Entonces todas esas cosas son actitudes que están pendientes de ser resueltas a un futuro inmediato, no digamos inmediato, porque acaba de reelegirse, políticamente tiene una aceptación, ya hubo un gran ruido por la reelección de él en el nuevo gobierno. Son pocos tiempos, son 4 años, en 4 años es poco lo que se puede hacer cuando un problema es tan enorme. Y entonces la parte financiera, la parte humana, volvemos a lo mismo. Hola, morning. La parte humana no es fácil resolverla y todo el mundo tiene los ojos puestos ahí. Claro, nadie se hace cargo del problema, mucho menos de la solución. Están ahí juzgando como fiscales, porque la actitud del gobierno no es una actitud de amor y paz, sino es una actitud de reglas estrictas. Entonces nosotros que observamos este tema, pues estamos muy, digamos, atentos, porque el experimento no es comparable nada y nunca hubo una cosa así. Ahora bien, esa sociedad que ha sido transformada y que realmente puede salir a la calle, ¿valora esto y tiene alguna propuesta para...? Porque hay otro problema. No se puede tener indefinidamente 65.000 seres humanos en la cárcel. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿hay algún proyecto de Bukele para cómo buscar integrar por lo menos el 50% de esa gente o más? Lo ideal sería lograr integrar el 100%, cosa que sea imposible porque el problema del pandillero no es un problema de un delincuente común en otro campo. El pandillero es una persona que está tatuada, que ha tomado su vida bajo juramento de vida o muerte, cumplir una misión. Según ellos, están iluminados por Dios o por lo que sea. O sea, cambiar la mentalidad de esa gente e integrarla a una educación primero, porque eso es fundamental, educarlos, porque esa gente, me imagino que es gente con una educación rudimentaria. Será muy poca la gente que está cultivada de una manera, digamos, con una educación media, aunque sea. Ahora bien, esa gente tiene familias, y esas familias que piensan, ahora les obligan a las familias incluso a mantenerlos, a llevarle comidas y demás. O sea, se ha establecido un negocio paralelo para proveer a los presos
de por lo menos lo elemental que necesitan y requieren. Entonces, pero eso se puede prolongar en el tiempo, es imposible prolongar en el tiempo. Y sobre todo trabajar, ¿quiénes pueden trabajar en un proyecto para poder tener un plan de integrar a esa gente a qué? A una actividad productiva? ¿Y qué pueden producir esa gente? ¿Y qué confianza se le puede tener si no tienen preparación alguna? ¿Habrá algún proyecto de educación? Pues eso es lo que vamos a tratar en el segundo video que vamos a hacer. Entonces, todas esas cosas frente a este acontecimiento de una trascendencia, pues, que no tiene precedentes en la historia. Y porque tanta gente en la cárcel y sin derecho a... O sea, es cruel también ver las imágenes que hay. O sea, es conmovedor desde todos los puntos de vista. Y entonces uno lo primero que piensa, sí, es bueno, está bien, ha resuelto un problema, pero es temporal. Ahora, es otro tema. ¿A quién le preguntas que te autorice o que diga que sea responsable? Lo vamos a soltar a todos o vamos a soltar el 30 o el 50% a la calle nuevamente. ¿Qué se les va a ofrecer a esa gente? Porque esa gente va a tener que tener alguna educación para poder ser reinsertada a la sociedad. Si no, va a volver a hacer lo mismo que estaban haciendo. Y entonces no se ha adelantado nada. O sea, es un gran desafío político, social, cultural, económico, moral. O sea, hay una cantidad de factores. Pero fíjense que hay otro problema que ha desbordado a Salvador. Muchos, escapando las garras de Bukele, han huido para los países limítrofes. Muchos han venido a México, otros han ido a Honduras, otros, en fin. O sea, muchos han huido despavoridos porque era violento, la ley no había negociación de ninguna especie. El que lo encontraban con tatuaje, pues adentro. Y habrá mucha injusticia, sí, es posible que haya por lo menos un 10 o un 20% de gente injusta detenida. Pero bueno, habrá que probar. En fin, no es fácil todo el problema que hay. Y hay problemas ya con la gente que huyó de Salvador. Ya hay problemas en Honduras, ya hay problemas en otros países de Centroamérica. En Guatemala también tengo entendido que ya hay algunos problemas. O sea, no es fácil el problema experimento de Bukele. Pero uno se pregunta, o se pregunta cualquiera que conozca el problema, ¿era lógico dejar como alternativa que siguiera? Porque iba creciendo, cada vez era mayor, cada vez era más violento, se habían hecho dueños de producciones, se habían hecho dueños de mercados, se habían hecho dueños de... O sea, era increíble, extorsionaba a tal extremo un panadero, un verdulero, una persona de un mercadito o algo, pues y había que pagar una cuota y había que además proveerlos y ellos no se hacían responsables de los costos. Entonces era muy violento y si no, pagaban con la muerte. Entonces, o le entregaban a un cambio de algo el negocio. Digamos. Gente que iba con un espectáculo, con un circo, por ejemplo, hay expresiones de la gente que estaba con un círculo, un movimiento de un espectáculo muy grande, pues tenían una cuota fija que pagar ellos para que los dejaran trabajar, una cuota fija y una entrada de 200 o 300 personas diarias gratis. Entonces todas esas cosas eran cosas que eran inconcebibles, innegociables, pero era legal y normal porque estaban de por medio el jugo de la propia vida de la gente. O sea, te cuento lo que se sabe y lo que mucha gente nos ha comentado. Y todo este causal nos remite a un análisis en profundidad porque ¿dónde están las causas? O sea, uno dice, bueno, bien, la delincuencia lo desbordó al país, al gobierno, a la política, todo. Las causas, estamos hablando de un país enormemente pobre o un país que genera enormes riquezas. Por ejemplo, la riqueza cafetalera. En Salvador es uno de los países mayores productores de café de calidad.
y los precios que se pagan, hay que ver las haciendas, los cafetales, la pobreza de la gente que trabaja, el maltrato que recibe o que yo recibía. Yo estuve ahí, yo estuve en varias haciendas de café y tenía amigos ahí multimillonarios que eran inhumanos en el trato con la gente. Entonces, esas causales, quién compraba el café, cómo pagaban, quiénes son los que generaron esa enorme migración del país buscando otros nuevos horizontes. O sea, la gran pobreza que se generaba, y ya estamos hablando de algodón, estamos hablando de cafetales, estamos hablando de grandes empresas fructíferas. La United Fruit en Centroamérica, sobre todo en Honduras, ha hecho estragos, porque se han llevado, y se llevan enorme riqueza. Entonces hay riquezas mineras, en fin, hay una grande cantidad de riquezas en ese país que, debido a su población, debiera ser un país, si no bien resuelto el problema social, pues tendrían que ser un país que realmente tuviera una estabilidad social. Sin embargo, la pobreza cunde enormemente. Ahora, Bukele está haciendo grandes obras de infraestructura, ha evitado la corrupción y el dinero pareciera que ha recuperado el poder adquisitivo de la población y que, en fin, la gente ahora puede convivir. Pero bueno, ese es otro tema que tocaremos en el próximo video. Entonces ahora uno dice, bueno, todo esto fue originado. ¿Por quién? Por el poder corporativo, pero ese problema más o menos distinto ha sido en todo el continente, no es un problema de El Salvador. Lo que pasa es que a El Salvador le tiraron las pandillas de golpe y entonces pues se alborotó el volcán, pero si no, muchos países, casi todos, enormemente ricos en Latinoamérica, pues están padeciendo problemas infrahumanos a causa de que el poder corporativo ha hecho estragos y políticamente está respaldado por los corruptos que son comprados para que concedan, como venimos repitiendo, concedan y apliquen leyes para dar concesiones y poderío que han terminado los países totalmente enajenados. Entonces, ese problema humano ha ido creciendo en todos nuestros países. Claro, Salvador ha sido una excepción porque se instaló la violencia a muerte y entonces eso ya fue el drama que se prevé para todo el continente si no se ponen seriamente a elaborar un proyecto consensuado y humano. Pero bueno, 65.000 seres humanos encarcelados y tratados con violencia no debe ser un tema muy simple para los moralistas, porque el moralista va a salir a trinar como siempre salen, sobre todo con los derechos humanos y todo eso, pero los derechos humanos tendríamos que empezar por ser aplicados desde el origen del derecho humano, no desde venir como fiscal a juzgar. Entonces, los que desde la moral quieren combatir la reacción desesperada, porque esta es una reacción desesperada de un pueblo y de un político que pues ha sido superado por el drama de su país. O sea, yo no sé si cualquiera de ustedes o yo mismo estuviera en una situación así, no haría lo mismo de tomar una decisión radical para acabar por lo menos con el temor, el miedo y la muerte. O sea, es muy difícil el tema de opinar y de dar veredictos que sí, eso es muy fácil decir, cómo es una tiranía que está encarcelando a 60.000, 65.000 personas sin derecho a esto, sin derecho al otro. O sea, hay un gran cuestionamiento humano con Bukele en este momento. Entonces, ese es el video que vamos a hacer mañana. Vamos a ver cómo nosotros veríamos la gente de afuera, el observador independiente, los pueblos, porque al fin esto es un problema nuestro, no es un problema que va a venir alguien de afuera a resolverlo. En México nos ha demostrado López Obrador que si el mexicano no toma la conciencia y los problemas en sus manos,
nunca se han resuelto por más de 100 años. Entonces, lo mismo pasa en Argentina. O sea, tenemos que resolverlo nosotros los pueblos, y para eso hay que concientizar a los pueblos y dotarlos de instrumentos para que no solamente piensen, sino que ejecuten su pensamiento, y que gente honesta, con poder incluso, se sume a las soluciones, no a los problemas. Pero bueno, esto es todo por hoy. Te quería presentar el panorama de una realidad que nos preocupa a todos en el continente, porque todos de alguna forma u otra estamos padeciendo las mismas consecuencias. Algunos con mayor violencia, otros con menos, otros con violencia en el trabajo. Pero si este es un problema continental, lo primero que hay que lograr es conciencia. O sea, cada país tiene problemas dramáticos para resolver. Esta gente han tenido un problema dramático que los ha sobrepasado, los ha superado a ellos, y el esfuerzo que se haga pues parece inhumano, pero no sé cómo saldrá Bukele de esta gran aventura, de esta ciclope aventura, pero nosotros tenemos problemas bastante parecidos y tenemos el mismo problema motor que lo genera. O sea, el problema generado es por el poder omnímodo que está dominando nuestro continente sin piedad y sin alma. O sea, acá no hay sensibilidad social de ninguna especie, y entonces está provocando una reacción que tarde o temprano va a ser dramática, como ha sido en El Salvador. Entonces, todas esas cosas nosotros que estamos ocupados en ocuparnos, pues lo comentamos y lo tratamos de llevar al contexto de la opinión pública, para que la gente se vaya enterando y se vaya haciendo cargo de la parte que a cada quien le corresponda. Este no es un problema que lo va a resolver Bukele, este es un problema que lo tiene que resolver junto con su pueblo y sus fuerzas de seguridad, o sea, sus fuerzas armadas y su policía. Oh, go ahead. Sorry. Thank you. Yes. Have a good morning. No, thank you. Entonces, ese problema, que es un problema humano, pues tiene todas las connotaciones para hablar a favor y en contra, pero hablando no se resuelven las cosas, sino con actitudes y con proyectos que vayan direccionados a tomar de raíz la cuestión y resolverla o resolverla. Bueno, pero mañana vamos a hablar de la otra segunda parte que nosotros veríamos como lo ideal. No necesita Salvador gente que le dé ideas, pero como todo el mundo opina, pues nosotros no queremos dejar de poner nuestra parte, nuestro granito de arena en lo que pudiera ser la solución, porque va a necesitar Bukele que lo ayudemos, aunque le parezca mentira a nosotros, con opiniones que a lo mejor ahora todavía no tienen ni siquiera prevista, ni siquiera nosotros los tenemos, pero nosotros deseamos que se resuelvan los problemas, porque son problemas humanos, son seres humanos, son 65.000 pandilleros que están privados de su libertad porque han sido empujados a eso por una política desastrosa de los poderes hegemónicos. Esa es la verdad. Mañana nos vemos.